Le damos las gracias a nuestro Dios por otro día que podemos estar aquí en su presencia. A ustedes que estuvieron aquí ayer, pudimos celebrar y participar en un momento especial. Dos de los miembros de embajadores fueron ordenados. Son dos, dicen ordenados. Ya. Siempre tengo que pensar muy bien en lo que estoy diciendo, pero fueron ordenados a la oficina de diácono y uno va a estar participando hoy en unos momentos y nuestra hermana Ana Ulloa y nuestro hermano José Jiménez fueron ordenados y realmente fue un tiempo bueno con nuestro Dios. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Amén. Les invito a que abran sus Biblias al libro de Efesios. Estaremos ahí en unos momentos. Efesios capítulo 5 es donde estaremos. Hoy continuamos nuestras series. Han sido varias series. Lo dije ahí por accidente, pero la realidad es que han sido varias series en donde hemos estado tratando de entender en una manera más intensa, intencional, lo que es que Dios quiere para que nosotros aprendamos y podamos entender sobre lo que es la familia, lo que es ser hombre, mujer, lo que es ser esposo y esposa. Y en ese tiempo hemos estado tratando de lo mejor que podamos ver cómo es que Dios nos dice, nos enseña, nos está tratando de preparar a entender o cambiar de una manera nueva lo que quiere decir ser familia dedicada y formada por el carácter de nuestro Dios. Y así que hemos estado hablando de la familia y del matrimonio en las últimas semanas. Y la meta ha sido mirar nuevamente lo que Dios ha dicho y todavía tiene que decir. Porque muchas veces nosotros, yo creo, por lo menos yo me siento que yo leo la Biblia y se siente como si fuera algo que era para un tiempo diferente. Y la realidad es que no importa cuando estamos leyendo la Biblia en qué tiempo, en qué época, en qué cultura fue que Dios habló, porque Dios está hablando unos principios que son eternos, principios que sobrepasan la gente que vivieron lo que se escribe en la Biblia. Así que como cristianos debemos que esforzarnos por conformar nuestras vidas a la palabra de Dios. Y es algo que se puede decir y muchos de nosotros ya sabemos, pero yo creo que como recordatorio es necesario. Lo bueno o la buena noticia es que Dios no ha cambiado su opinión de lo que Él ha dicho. Cuando Él dijo algo ya 6, 10, 1 millón de años atrás, no importa el tiempo que uno le quiera poner, lo que Dios dijo está fijo no solamente en su mente, pero como principio en el universo. Y lo que nosotros tenemos que hacer, y yo lo que les apoyo a todos nosotros, a mí mismo, es que tenemos que aprender a vivir sobre la roca que es la verdad de la palabra de Dios. Que debemos construir nuestras vidas por encima de esta palabra y no en las ideas o opiniones de una cultura que realmente no está yendo para donde Dios quiere que nosotros vayamos. Vamos a ver muchas cosas, vamos a oír muchas cosas que este mundo quiere decirnos, que en realidad no nos van a ayudar a vivir vidas, como decimos aquí, que le agraden a Dios o que nos traiga satisfacción a nosotros. Así que solo tenemos que dejar de pensar que podemos encontrar una opción mejor. La única opción para cómo nosotros podemos vivir y vivir de una manera que realmente refleje el carácter de Dios es viviendo encima o tratando de encarnar o tratar de vivir en nuestras vidas el ejemplo de Jesús. El pasaje que vamos a leer hoy es uno que ya hemos visto en varias veces, pero hoy la vamos a ver en un contexto un poco más amplio. Vamos a tomar unos 2, 3 millones pasos atrás y vamos a ver con más amplitud la imagen que Dios quiere para que nosotros veamos.
Eso quiere decir que para ver la totalidad de lo que Dios está revelando, tenemos que ver los propósitos por los cuales Dios nos dio estas instrucciones en cómo debemos vivir como esposos y esposas. Amén. Así que vamos a ver en Efesios capítulo 5 y vamos a empezar en el verso 21. El verso 21. Y vemos esto. Sométanse uno a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que los sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su mujer, a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a tomar un momento de oración. Señor, te pedimos que en este momento nos ayude a ver, oír y entender lo que tú quieres que nosotros recibamos en este momento. Señor, te pido que me des las palabras que necesito para explicar y enseñar en una manera clara, para que podamos realmente recibir la totalidad de tu revelación para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el pasaje de la carta que leímos, Pablo puede ser desafiante porque expone aquellos lugares donde nuestras suposiciones son diferentes a la cultura más grande que nos rodea y al mundo en que vivimos. Las opiniones, las suposiciones de nuestro mundo son diferentes a los propósitos de Dios. Pero otro aspecto de este pasaje es cómo Pablo une al ejemplo de Jesús y lo que él hizo en su obra de salvación con la relación matrimonial. Cada matrimonio es un testimonio potencial de la obra de Jesús. Y eso es un reto, una realidad que cuando pensamos en lo que Dios está diciendo, debe de darnos un poco de miedo. Ahora, nosotros sabemos que nadie es perfecto. Nos gusta decir eso muchas veces. Yo no soy perfecto. Pues claro, nadie espera que nosotros seamos perfectos. Si nosotros ponemos esa imposición en nosotros mismos, vamos a tener muchos días de ansiedad, de molestia, porque vamos a estar tratando de hacer algo que nadie lo puede cumplir, solamente nuestro Señor. Pero lo que me gustaría hacer hoy es tomar unos momentos y ver lo que significa lo que Pablo está diciendo en que el matrimonio y los deberes que nosotros tenemos como esposos y esposas ayudan al mundo a ver a nuestro Señor. Esto no significa que vamos a disminuir o negar otros de los aspectos de lo que Pablo está diciendo, pero lo que estamos tratando de hacer hoy es ver qué fue un propósito más grande, qué fue la idea, el fundamento que Dios estaba tratando de enseñarnos y revelar cuando Él dijo que cada hombre y cada mujer, cuando entran en un matrimonio, están revelando el misterio de Jesús con su iglesia. ¿Cómo es que eso funciona?
cómo es que los deberes que yo tengo como marido y los deberes que mi esposa tiene para mí se unen para traer una imagen total, una visión total que revela algo del Evangelio, algo de la obra del Señor, algo de lo que Dios estaba tratando de hacer desde el principio. No solamente cuando Jesús entró, pero desde el principio. ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de decirnos? Y yo creo que hoy vamos a ver que cuando cumplimos con nuestros deberes como hombres y mujeres, como esposos y esposas, en nuestros matrimonios, ayudamos al mundo a ver a Jesús. Ayudamos al mundo a saber qué es lo que Dios realmente está haciendo en el mundo. No solamente fuera de nosotros, no solamente fuera de la iglesia, pero en nosotros, por medio de mi vida. ¿Cómo es que Dios me va a usar a mí a traer una revelación de su Hijo al mundo? Vamos a empezar con los deberes o el deber de la mujer. ¿Qué es el deber de la mujer? Lo hemos dicho en varias veces, en varias ocasiones, en diferentes maneras, que el deber de la mujer es respetar a su marido. Eso se ve en el último verso que leímos esta mañana. Que la mujer respete a su marido. Ahora empezamos con que la mujer debe someterse a su marido como la iglesia se somete a Jesús. Pero termina explicando o dándonos la definición de lo que Pablo está diciendo cuando dice que una mujer se debe de someter. Que cuando ella está en relación con su marido, ella está tratando de darle a él lo que él necesita para que él se sienta como el hombre que Dios lo ha creado a ser. Y eso se ve por medio del respeto que ella demuestra. Pero ¿qué es lo que vemos por ese deber? ¿Cómo es que Dios revela a su Hijo por la esposa cuando ella demuestra su amor, su compasión, sus dones en el respeto hacia su marido? Yo creo que hay tres cosas que podemos ver ahí. La primera es que la sumisión y la manera en que la mujer respeta a su esposo revela y demuestra la sumisión de Jesús a la voluntad de Dios. Cuando una mujer respeta a su marido, cuando ella se somete a él en todo, como dice la Biblia, como dice la escritura que leímos. Y si no saben lo que eso quiere decir, hace 2 o 3 semanas yo hablé de esto, que la sumisión es cuando ella entiende cómo él está funcionando, cuando él está haciendo lo que tiene que hacer. Hay veces que yo no hago lo que tengo que hacer en mi matrimonio y yo sé, y tengo que mejorar y tengo que hacer lo mejor que pueda para que mi esposa tenga razón para someterse a mi liderazgo. Pero cuando estamos ahí, cuando la mujer está ahí, ese respeto, esa sumisión, revela la sumisión de Jesús a la voluntad de Dios. ¿Cómo vemos eso? Para que no crean que me la estoy inventando. En el verso 23 hay una frase y dice así, en el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, ok, así como Cristo es cabeza de la iglesia también, muy bien. Pero mira lo que dice, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. El Salvador del cuerpo. Esta decisión que Jesús tomó por entrar en el mundo y obedecer la voluntad de su Padre para ser el Salvador de cada pecador que se arrepienta y entra en comunión con Él, fue una demostración de la sumisión de Jesús a la voluntad de Dios. Yo recuerdo una conversación que tuve con el obispo muchos años atrás, cuando todavía estaba joven y viviendo en la casa. Y yo le dije, si Dios es una Trinidad, y cada uno de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son iguales en el sentido que tienen el mismo valor, ¿cómo decidieron quién iba a venir y ser Salvador? Y en la conferencia de Dios, en la eternidad pasada, Jesús se hizo voluntario y dijo, yo voy. Y esta decisión fue tomada mucho más antes del cumplimiento de esa decisión. Así que cuando una mujer, una esposa, respeta a su marido, se somete a su marido, ella está demostrando al mundo cómo es que Jesús
se somete a la voluntad de Dios. Pero también el deber de la mujer de respetar a su marido demuestra la sumisión de la iglesia a Jesús como su cabeza. Y el mundo necesita ver una iglesia que se está sometiendo a la voluntad de su Señor. ¿Y cómo se ve esa sumisión? Se ve cuando una mujer cristiana, una mujer de fe, una mujer que se ha sometido a la voluntad de Dios, se somete a la voluntad de su marido. Acepta el liderazgo del marido, no porque él es un tyrant, ¿cómo se dice un tyrant? Se me fue la palabra. Un tirano. Pero porque él también está haciendo lo que él tiene que hacer para hacer la voluntad de Dios en su vida. Ahora vemos eso en el 24, dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Así que cuando el mundo ve una iglesia sometida a Jesús, se debe ver dentro de esa iglesia esposas sometidas a sus esposos. Y cuando la primera experiencia que el mundo tiene con la iglesia es una mujer cristiana y ella ve su relación con su marido, ella debe ver el mundo debe ver en ella el ejemplo de cómo la iglesia está sometiendo a Jesús. Es difícil. No es fácil lo que Dios está diciendo aquí a través de estos pasajes. No es fácil este deber que Él tiene para la mujer. Pero el vínculo entre la iglesia y la esposa debe aumentar el consuelo que nosotros tenemos, no nuestras preocupaciones. Que cuando estamos viviendo en obediencia a lo que Dios está diciendo, eso debe de elevar lo más posible cómo nosotros nos sentimos. Cada vez que yo estoy predicando, quiero decir, esto es lo ideal. Esto es lo que Dios quiere. Pero cada uno de nosotros sabemos situaciones en que esto no es la realidad. Esto no es lo que está pasando porque hay heridas espirituales, hay decisiones que han pasado, hay cosas que se han dicho que hacen sentir a alguien que no quieren estar en ese matrimonio. Yo sé de eso. Sabemos ejemplos de eso. Pero si queremos saber cómo corregir lo que está pasando, si hay posibilidad de hacerlo, como cristianos, ¿para dónde es que vamos? ¿A dónde es el final de este camino, de esta jornada que estamos caminando? Y así tenemos que enseñar lo que Dios quiere ver para poder vivir en una manera que nos lleve ahí. Pero Dios sabe por su gracia y por su bondad y misericordia, Él sabe que hay veces que lo que Él quiere no va a pasar. Y yo quiero y no quiero que se sientan, lo voy a decirlo así, atrapados por una idea, un ideal que hasta por este momento no se puede cumplir en su vida. No quiero que se sientan atrapados. La gracia de Dios cubre las heridas y las cosas que están pasando. Amén. Este es un tema un poco pesado y siempre siento que tengo que enseñar la gracia. La gracia está ahí. La gracia está ahí, pero tampoco quiero enseñar en una manera que no realmente refleje la totalidad y el impacto y lo que Dios quiere. Amén. Ok, aprecio su entendimiento. La tercera cosa que vemos en el deber de la mujer es que la obediencia de la esposa a la voluntad de Dios es un ejemplo para el mundo. No solamente se refleja en su vida, la vida de la esposa, la vida de una mujer, la sumisión de Jesús a la voluntad de Dios. No solamente se ve la sumisión de la iglesia a Jesús como su cabeza, pero también su propia obediencia a la voluntad de Dios refleja cómo es que Dios está trabajando en la vida de una mujer. Al final del verso 24 se dice, también las mujeres deben estarlos a sus maridos. No solamente la iglesia se somete y se ve en el ejemplo de la mujer, pero su propia obediencia a la voluntad de Dios es ejemplo al mundo. Y cómo una esposa obedece a Jesús
cómo una esposa obedece a Jesús le ayuda al mundo a ver cómo es que cada uno de nosotros debemos de entrar en esta relación con nuestro Señor. Y tenemos que buscar lo mejor que podamos, una manera saludable, una manera consistente con el carácter de Dios en hacer esto. Así que ese es el deber de la mujer. Ese es el deber de la mujer. El deber de la esposa modela la continua confianza de la iglesia en Jesús. Así que cuando nosotros tenemos matrimonios saludables, cuando estamos trabajando, aunque no esté completamente saludable, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podamos a llegar a esta meta, lo que vemos es que Dios usa ese ejemplo, Dios usa lo que estamos haciendo para ayudar al mundo a ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahora vamos a hablar del hombre. El deber del hombre es que amen a sus esposas en una manera que refleje el carácter de Jesús. El deber del hombre, del esposo, es un deber de darle un amor sacrificial a la esposa. Un amor sacrificial a la esposa. Cuando el hombre está reflejando el carácter de Jesús, el mundo debe ver en él el sacrificio de su Señor. Eso es lo que él debe ver. El mundo debe ver. La primera forma en que se ve esto es que el amor de Dios por el mundo se ve en el amor del esposo con su esposa. En el verso 25 dice, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Murió por ella. Jesús se entregó, como dije unos momentos atrás, como voluntario para este trabajo. ¿Y cómo vemos eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, vemos que él dice que nadie me quita la vida, yo la entrego. Él la entregó. Y la entregó cuando Dios Padre le pide a él, ve y trae salvación. Ve y busca aquellas ovejas que se han perdido y tráelas de nuevo al rebaño. El amor de Dios por el mundo se ve en el amor sacrificial del hombre. Muchos de nosotros sabemos el verso famoso en Juan, capítulo 3. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor que envió a Jesús. ¿Y qué vemos cuando Jesús entra en el jardín en la noche que fue traicionado y le pide a Dios, si me puedes quitar esta copa, Señor, quítamela, por favor? Pero también dice, no mi voluntad, Señor, pero tu voluntad en mí. El deber del esposo en amar a su esposa en una manera y con un amor sacrificial revela el amor de Dios para el mundo. Porque Dios nos pide a nosotros como esposos que nos entreguemos por nuestras esposas y nuestras familias en una manera igual. La segunda cosa que vemos en este deber del hombre es que vemos el amor de Jesús por la iglesia. No solamente vemos el amor de Dios por el mundo, vemos el amor de Jesús por la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. El amor de Jesús por su iglesia. No hay nada que Él no va a hacer para proteger y proveer por cada uno de nosotros. Y el amor de Jesús se ve cuando un hombre se convierte en un esposo
en un padre y le trae sus esfuerzos, por sus esfuerzos trae ganancia, tiene empleo y provee por su familia las cosas que ellos necesitan. Todos ustedes que han estado aquí por un tiempo saben que Dios ha sido fiel con nosotros. Y Jesús ha sido fiel con nosotros en cómo Él provee. Dinero viene en el correo. ¿De dónde? Uno nunca sabe. Oportunidades para comprar este edificio. Primero pensamos que le iba a ir a la otra persona, ahora viene para con nosotros. La gente que han pasado por aquí, los pastores y las iglesias que han empezado a través del ministerio que se encuentra aquí, la gente que han sido sanadas espiritualmente, emocionalmente, las relaciones y los matrimonios que han sido salvos aquí por medio del ministerio de nuestro obispo. Las cosas que Dios ha estado haciendo aquí son milagros. Pero no estamos aquí promoviéndonos a nosotros. Estamos tratando de recordar que esos ejemplos, esos momentos en que Dios ha estado trabajando, son ejemplos del amor de nuestro Señor para esta iglesia. Y cuando nosotros nos recordamos de lo que Dios está haciendo, estamos viendo la bondad y la misericordia de Dios en nuestras vidas, en nosotros como iglesia. Y lo que Dios quiere para mí como marido y para todos los maridos en el hogar ahora es que nosotros vivamos en una manera que refleje esta realidad. Que cuando el pueblo, cuando el mundo, cuando la gente afuera de la iglesia o nuestras amistades en el trabajo donde la encontramos, nos ven a nosotros. ¿Qué dicen de nosotros como esposos? ¿Qué dicen de nosotros en cómo nosotros nos relacionamos con nuestras familias, con nuestras esposas? ¿Cómo es que hablan de nosotros? ¿O qué es lo que ellos oyen de nuestros niños? O de nuestras esposas cuando ellas hablan. Para mí son ellas, no son ellas. No tengo ellos en mi casa. Todas ellas hablan de mí. ¿Qué es lo que dicen? Cuando pienso en esto, realmente me empiezo a entender cuán difícil es vivir una vida como esposo que refleja el amor de Jesús. Así que el deber de amar en una manera sacrificial a mi familia, a mi esposa, demuestra primero el amor de Dios por el mundo. Segundo, el amor de Jesús por la iglesia. Pero tercero, enseña o demuestra mi propio compromiso como esposo a seguir el ejemplo de Jesús. A seguir el ejemplo de Jesús. Mira lo que él dice, Pablo dice en el verso 28 y continuando. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así mismo. Que cuando yo cuido a mi familia, a mi esposa, a mis niños, me estoy cuidando a mí, porque ellos son parte de mí. Y Pablo dice que ellos son mi cuerpo, ellos me pertenecen a mí como si fuera un brazo, una pierna o una oreja, lo que sea. Pero ese compromiso a cuidar y a protegerme a mí mismo, esa preservación que yo tengo como individuo, yo la extiendo a mi familia como ejemplo de lo que Dios está haciendo en mí. Y cuando el mundo ve eso, cuando el mundo ve ese ejemplo, ellos ven a Jesús. Y no importa cuán difícil es la situación, no importa cuánto cueste, yo tengo un compromiso a cuidar a mi cuerpo, que ahora se ve en mi familia. Así que la esposa señala a la iglesia. La esposa señala a la iglesia, enseña al mundo cómo es que la iglesia se relaciona con Jesús. Y el esposo refleja a Jesús. Y cómo es que Jesús se conecta y muestra el amor que Él tiene para la iglesia. Yo como esposo, en mi ejemplo, estoy enseñando al mundo qué es lo que Dios está haciendo por su Hijo.
Pero deberíamos preguntarnos, por lo menos me lo pregunto a mí, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene por hacer esto en esta manera? Y Él nos dice en el verso 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y mira lo que dice en 32, porque grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a su iglesia. Si no se recuerdan de nada más, recuérdense de esto. El matrimonio como institución y cada matrimonio que llega a un nivel de madurez en entender esto, cada matrimonio es un testimonio vivo de lo que Dios se propuso en el huerto del Edén. La referencia aquí en el 31 es una referencia a lo que Dios le dijo a Adán y Eva en el principio. Así que desde el principio Dios ha estado pensando que el matrimonio iba a ser un ejemplo, un modelo, una expresión de lo que Él estaba haciendo con su Hijo y la iglesia. Desde el principio. La realidad de que este verso está aquí, en este contexto, nos está diciendo que lo que Dios quería hacer a través de los matrimonios que iban a ocurrir por todos los siglos de la humanidad, es que cada uno iban a ser un ejemplo para Jesús y su iglesia. Hasta los matrimonios que no están saludables reflejan el amor de Jesús por su iglesia. Que aunque nosotros no podemos vivir en una manera que realmente es perfecta, que realmente es totalmente lo que Dios quiere, todavía en eso podemos ver que cuando nosotros estamos mal, estamos en una situación incorrecta, Dios dice, aunque ustedes no lo pueden hacer, yo lo voy a cumplir. Yo encuentro interesante que la manera en que la profecía de lo que Jesús dice, que Dios dice en Génesis 3, Él se la dijo a dos personas que no tuvieron padres. Adán y Eva no tienen padres. Dios los creó como estaban, como se encontraron en el huerto. Pero Él les dice a ellos, padre y madre se van a ir, ustedes se van a unir y van a ser una sola carne. Y yo pienso, si yo era Adán, que es un padre, que es una madre, que son estas personas a quien te estás refiriendo. Y eso nos dice que Dios estaba mirando hacia el futuro y que la primera pareja, aunque ellos no podían entender lo que estaba diciendo, eso fue una profecía y una promesa de lo que iba a venir. Que ese matrimonio, esa institución iba a servir como ejemplo de lo que Dios quería hacer en el mundo. La conexión que Pablo hace entre Jesús y su obra de salvación se exhibe en cada matrimonio. Se exhibe en cada matrimonio. Y no importa, en realidad no importa cómo nosotros nos sentimos de eso. Si somos creyentes en Jesús, si somos gente que hemos entregado nuestra salvación eterna, nuestra vida eterna a las manos del Señor, ya se acabó la discusión. Tenemos que realmente hacer lo mejor que podamos en tratar de vivir vidas que reflejan esta realidad ahora. Ya me entregué. Ya estoy aquí. Y lo que Dios está diciendo, por lo menos como yo lo entiendo, es que ahora que sabes lo que yo espero, vamos a hacer todo lo posible para llegar ahí. ¿Qué tenemos que sobreponer? ¿Qué es lo que tengo como obstáculo en mi vida que no me está dejando ver esta realidad? Y como he dicho, hay muchas razones que cosas no funcionan como queremos.
Pero la realidad es que Dios quiere todavía, no importa lo que esté pasando, Él todavía quiere que nosotros estemos tratando de llegar a lo que podamos. No arriesgándonos a más heridas, no poniéndonos en una situación donde estamos en peligro personal, peligro de físico, peligro emocional, pero que estemos tratando, que no perdamos la esperanza que el matrimonio debe de traer, aunque el matrimonio que tenemos no esté donde debe estar. Porque nadie es perfecto y ningún matrimonio es perfecto. Y todos tenemos dificultades, aunque nadie sepa lo que son. Pero Dios reveló intencionalmente un misterio y el principio. Él reveló el principio eterno, espiritual, de que en un matrimonio se ve Jesús y su iglesia, pero Él dijo también que en cada matrimonio se puede ver, se va a señalar a Jesús. Porque cada matrimonio puede ser, y Dios quiere que sea un testimonio vivo de lo que Él estaba proponiendo desde el huerto del Edén. Lo he dicho varias veces y lo digo una vez más, porque quiero que crean lo que estoy diciendo. No hay un matrimonio perfecto, porque cada matrimonio está compuesto de personas que fallan de vez en cuando. Puede ser la otra persona, no soy yo. No fui yo, fue el otro, la otra. Pero cada matrimonio es un testimonio viviente de lo que podría ser. Y eso es, yo creo, lo que tenemos que recordar. Porque en mi matrimonio, Dios puede dar testimonio de lo que puede pasar, lo que puede ser, la posibilidad, la potencial, si solo podemos encontrar una manera de dejar que Dios lo haga. Y un mensaje en un domingo no es un contexto para discutir y tratar de entender qué es lo que tenemos que hacer para llegar a esta meta, a esta realidad que Dios quiere. Pero por lo menos quiero que empecemos a pensar para dónde vamos como iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros si estamos en un matrimonio, si estamos casados? Así que le quiero ofrecer una sugerencia para esta semana. Porque demasiado a menudo tratamos de arreglar, lo digo así, arreglar lo que está mal en nuestros matrimonios mirando a nuestro cónyuge. Si yo lo puedo arreglar a él o a ella, entonces todo va a estar bien. No. Puede ser que el problema empiece en mí. No que yo soy el problema, pero que hay algo en mí que yo tengo que ver primero. Así que voy a preguntar que hagan algo diferente. Quiero que nos miremos a nosotros mismos. ¿De qué manera no he cumplido mi deber en mi matrimonio? No el deber que mi esposo o esposa quiere que yo cumpla, pero el deber que Dios dice que yo tengo que estar cumpliendo. Hay una diferencia entre esas dos cosas. Porque yo puedo tener muchos deberes que yo quiero que mi esposa haga, que realmente no están consistentes con lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Así que quiero mover a lo que Dios pide. Hay algo que estoy haciendo o no estoy haciendo que no reflexiona lo que Dios dice que yo debo de estar haciendo. Y yo quiero que piensen en esto y traten de identificar algo, no para que se sientan mal, sino para que sepamos qué le tenemos que entregar a Dios. Y decir, Dios, en esta área de mi vida, en esta parte en cómo yo estoy viviendo contigo, no estoy consistente. Estoy fallando aquí.
Y eso no quiere decir si esto cambia, va a arreglar todo lo que está mal en mi matrimonio, pero si empezamos aquí, podemos ver cómo es que Dios quiere empezar a transformarnos a nosotros. Yo no puedo cambiarla a mi pareja. No importa lo que yo haga, yo no la puedo cambiar. Solamente Dios lo puede hacer. Aunque me frustre. Aunque quiera que cambie. Pero yo le puedo entregar a Dios, me puedo someterle a Dios y le puedo pedir a Dios, Dios, ayúdame a mí a ser la persona que tú quieres que yo sea en este matrimonio. Y si empezamos ahí, Dios no va a cambiar a nosotros. Y la realidad, si no cambia la situación y nosotros somos diferentes, la situación se cambia. Porque nosotros estamos respondiendo a lo que está pasando de una manera consistente con el carácter de Dios. Así que ese es el reto para este día o esta semana. Así que en los próximos días y semanas quiero pedirle que hagan algo. Quiero que identifiquen una cosa con la que han estado luchando en su matrimonio. Pero hay tantas, Víctor, hay tantas. No, una. Si hay tantas, escoge una. Escoge la primera que entró en tu mente. Y esa se la van a entregar a Dios. Esa se la van a entregar a Dios. Así que esta semana cuando tomen tiempo de orar, van a decir, Dios, esta cosa me molesta tanto que es la cosa que te voy a pedir, que me ayudes a entender, a cambiar, a hacer lo que tengo que hacer en mí, no en mi pareja, en mí. Entréguensela a Dios. Y pídanle a Él que le den la sabiduría que Él tiene para hacer lo que tienen que hacer. Y quiero dejarle un aviso. Cuando oren y se lo entregan a Dios, lo que piensen, lo que entre en su mente, escríbanlo. Aunque suene loco, no importa, escríbelo. La primera cosa que entra en tu mente. Porque muchas veces lo que yo pienso que hacemos es que tenemos una cosa que le vamos a dar a Dios, empezamos a orar, algo entra y dice, no, eso no puede ser. No. No hagan eso. No hagan eso. Identifiquen algo, oren intencionalmente por esa cosa. Y lo que sientan, lo que reciban, lo que piensen, lo que entre en su mente en ese tiempo de oración, escríbanlo. Escríbanlo y digan, Dios, esto es. Esto soy yo en mis emociones, esto eres tú en tu sabiduría, esto es mí en mi locura, lo que sea. Escríbelo. Escríbelo y dejen que Dios resuelva lo que está pasando. No tratemos de manejar a Dios. Vamos a hacer lo sencillo. Vamos a empezar con lo sencillo. Una cosa, un tiempo de oración, poniendo atención a lo que Dios dice. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, este momento que nos has concedido, Señor, estar aquí. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver con tus ojos lo que tú quieres con nosotros. Señor, te pido que nos dé la fuerza en este día y en esta semana en que vamos a estar intencionalmente pensando, reflexionando e identificando las cosas que tenemos que darte a ti. Danos fuerza, Señor, de confiar en tu habilidad, de traer entendimiento para nosotros en nuestra vida. Tú eres un Dios de milagros, Señor. Y tenemos promesas tras promesas que tú vas a cumplir. Pero, Señor, tú las cumples en tu tiempo, no cuando nosotros estamos demandando algo. Enséñanos paciencia, Señor. Enséñanos humildad, Señor, para caminar contigo como tú has instruido y no solamente como nosotros queramos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por los principios que nos has enseñado en tu Biblia, en tus Escrituras. Y te pedimos una vez más que nos ayudes a vivir en una manera que realmente refleje quién tú eres. Para que este mundo vea
quién nuestro Señor realmente es. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.